esta entrevista nació de una polémica. Okay. De algunos dimes y diretes ahí de cuestionando ideas. No calidades de personas, sino ideas. Entonces yo le dije a Armando, mira Armando, ¿te animás a discutir estas propuestas en una entrevista? Yo jalo, me dijiste. Y así lo agendamos. Entonces, seguramente usted se va a estar preguntando ahí, ¿quién es Armando León? Entonces, Armando, yo te doy a vos la palabra para que vos te presentes con las personas y que nos digas quién es Armando León en tus palabras y todo lo que engloba a Armando, ¿te parece? Ok, pues mucho gusto. Mi nombre es Armando León. Soy un joven de 32 años, casado. En cuanto a principios y valores, pues creo en Dios, creo en la libertad, creo en la familia, creo en la propiedad privada, creo en las oportunidades para todos los guatemaltecos. Estudié licenciatura en Administración de Empresas en la universidad, tengo una maestría en Seguridad Pública, una maestría en Dirección y Administración de Empresas y a lo largo pues, de más o menos 12 años de ejercicio profesional he tenido la oportunidad de pasar por varias instituciones del Estado sirviendo y aprendiendo de la mano, trabajando en un par de empresas de la familia y fundando también un par de empresas mías. Buenísimo, Armando. La pregunta aquí fundamental es, bueno, todas las preguntas son fundamentales, pero la primera es, ¿por qué te lanzas para candidato a diputado y por qué por la coalición Valor Unionista? Pues me lanzo como candidato a diputado porque en principio es mi derecho lanzarme a un cargo de elección popular, elegir y ser electo. En segundo lugar, porque me cansé de la crítica, me cansé de estar únicamente expectante y quiero llevar mis ideas y mi propuesta al siguiente nivel. Creo que llega un punto en el que nos topamos con que desde afuera de las instituciones políticas topamos. Llega un punto que ya no podemos seguir impulsando o empujando nuestras ideas, nuestras creencias, porque necesitamos estar en un cargo para poderlas desempeñar y llevar a la realidad. ¿Por qué por la coalición Valor Unionista? En primer lugar, porque tanto con el Partido Valor como el Partido Unionista compartimos ideología política, compartimos principios y valores fundamentales, compartimos la visión que tenemos para el país y la visión que tenemos específicamente para la ciudad de Guatemala, y porque también dentro de esos cuestionamientos en redes sociales está porque mi casilla no me costó un solo centavo. Okay. Un solo centavo no me pidieron a mí para postularme en la tercera casilla del Distrito Central por la coalición Valor Unionista. Armando, buenísimo. He visto que tu campaña ha sido un poco más de redes. Sí, bastante. ¿Cuáles son esos retos que estás enfrentando en esta campaña? No solo en cuanto a cómo hacerla, sino en cuanto a las propuestas y algunas personas que te podrán decir por qué propones esto y lo otro. Pues realmente el mayor reto es que yo vengo de ser una persona poco conocida y necesito darme a conocer. Respeté muchísimo y respeté los tiempos electorales, no hice campaña anticipada, no empecé siendo influencer para querer ganar popularidad y luego lanzarme a un cargo de elección popular, sino que mi vida antes de ser candidato a diputado, si bien empecé unos días antes dando ideas y haciendo un poco de crítica, yo no empecé años antes. Entonces, por eso mismo es que mi propuesta es muy directa, es muy frontal, es muy clara, y el reto más grande que he encontrado es encontrar la manera de poder comunicar las ideas como hoy la juventud y como hoy la población las consume, porque tenemos los rangos de atención cada vez son más cortos y en 30 segundos o en 20 segundos tenemos que tener la capacidad de enganchar al electorado o a captar la atención de las personas para luego comunicarle la idea. Entonces hemos optado por hacer un poco de material corto, preciso, conciso, polémico, que tiene que apachar los botones que tiene correctos para atraer a la población que en un principio votaría por ti, porque aquí el político tiene que tener algo muy claro. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y uno tiene que hacer su paz con eso y uno tiene que tratar de captar al electorado afín y preocuparse en este momento poco por el electorado que nunca votaría por uno. Total. ¿Me explico? Entonces, así ha sido la propuesta. Armando, he visto algunas de tus propuestas legislativas y a usted quiero comentarle que, como usted lo ha aprendido a lo largo del banquillo, es que la actividad de un diputado no solo se limita a la legislación, a crear leyes, sino también a la mediación y a la fiscalización. En ese sentido, vamos a centrarnos ahorita en las propuestas de legislar. Okay. ¿Cuáles serían tus propuestas para legislar y por qué serían de beneficio para la población?
vale la pena mencionar de que te has caracterizado como un diputado metropolitano, que Correcto. querés ejercer una función, circunscribirte a mi la distrito. capital. Ajá, correcto. ¿Podrías comentarnos tu agenda? Pues claro, hemos compartido muchas propuestas en el tema legislativo. La primera es crear un grupo parlamentario por la metrópoli. Eso quiere decir que se unan los 11 diputados del Distrito Central más los 19 diputados del Departamento de Guatemala para impulsar los proyectos y atraer recursos para sus distritos, siempre enfocados en el área metropolitana, e impulsar los proyectos de desarrollo que solucionen los problemas que actualmente hoy tenemos como agua, transporte, tránsito, basura, etc. Ese es el grupo parlamentario de la metrópoli, que contrasta con el grupo parlamentario de oposición, que este es el grupo parlamentario de la metrópoli busca ser un grupo parlamentario proactivo y propositivo, y no de bloqueo y de ataque. Como bien sabemos, el problema del agua en la ciudad es un problema que nos aqueja a muchos vecinos, que no es únicamente un problema casualmente en la ciudad de Guatemala. Ustedes van a Misco y tienen problemas de agua. Ustedes van a Villanueva y hay problemas de agua. Entonces, ¿por qué es? Porque no tenemos una ley de aguas. La municipalidad no puede solucionar por sí sola el problema de agua, porque tendría que seguir taladrando pozos, y eso no es sostenible y eso no es viable a lo largo del tiempo. Entonces necesitamos hacer lo que se hizo hace más de 40 años con el acueducto Xayá-Pixcayá, creo que fue en el año de 1971, que en el gobierno de Arana, en la presidencia, y Manuel Colom Argueta en la alcaldía, se construyó un acueducto que capta el agua de los ríos Xayá y el río Pixcayá, la entuba y la trae a la ciudad de Guatemala a una planta que queda en Misco, que se llama Lodecoy, que es de Empagua. Así nace Empagua. Para administrar este acueducto y el suministro de agua a la ciudad. Esto ya se queda corto. Esta agua del río Xayá y Pixcayá nos suministra más o menos el 40% del agua que consumimos en la ciudad, y la ciudad ha crecido muchísimo. Entonces tenemos que traer agua de otras fuentes de agua que no están dentro del municipio de Guatemala, dentro de la ciudad. ¿Cómo lo hacemos si la municipalidad no puede ir, por ejemplo, a una montaña que quede en otro municipio, decir, aquí voy a instalar un captador de agua de lluvia y la voy a entubar, no puede hacerlo la municipalidad de Guatemala, no tiene esa potestad. Entonces necesitamos una ley de aguas para solucionar el problema de agua de raíz. Porque, o sea, podríamos decir que la ley de aguas es una de tus propuestas legislativas. Claro, impulsar una de las tantas leyes de agua que hay, porque hay muchas. Se han propuesto varias, pero desde el 85 es una deuda política que tiene el Congreso. Total. Entonces, impulsar la ley de aguas para darle la facultad a la municipalidad de comenzar a solucionar su problema de aguas. De la misma manera, el tema del transporte y el tema del tránsito. Apoyar a la municipalidad, por ejemplo, en el tema del Aerometro, que es un sistema de transporte nuevo que está parado en el Congreso por falta de voluntad política. Son únicamente 80 votos los que se requieren para que esa concesión sea realidad. Una concesión que no le iba a costar un centavo ni a la Municipalidad de Guatemala, ni a la Municipalidad de Misco, ni al gobierno central. Es una concesión privada. ¿Por qué crees que no se ha querido aprobar? Si son 80 votos, que a la larga serían pocos, o sea, son 160 diputados los que tenemos. ¿Por qué crees que no se ha dado? Porque ahí estaría asegurada la reelección del alcalde Quiñones y la reelección de Neto Brand. ¿Crees que sería una confabulación para evitar que se reelijan? Yo creo que es un bloqueo político. Yo he estudiado el tema del Aerometro y no hay una razón lógica por la cual no aprobarlo. No nos va a costar un centavo. Es 100% inversión privada. Su implementación es rápida, más rápida que la de un metro. No prohíbe que haya competencia dentro de la ruta del Aerometro. Eso quiere decir, como dicen, es que Aerometro no va a funcionar. Perfecto. Que no funcione Aerometro, aunque ninguna empresa privada va a invertir más de 1.200 millones de quetzales en algo que no vaya a funcionar y no vaya a ser rentable. Entonces, si no funciona Aerometro, pueden funcionar paralelamente otros sistemas de transporte en la misma ruta. Llámese buses, llámese un bus con carril exclusivo como un Transmetro, llámese en un futuro un propio metro. Los 25 años que tiene la concesión no limitan que haya más competencia ahí, entonces Aerometro puede operar y de la mano pueden operar otros sistemas de transporte, como se ve en Ciudad de México. Tenemos líneas de teleférico en algunas partes de Ciudad de México, hay bus y hay metro, ¿verdad? Todos funcionan y se interconectan entre sí. Entonces, Aerometro es un bloqueo político. No hay razón para que hoy en día no esté aprobado ese proyecto en el Congreso. A nosotros el alcalde Ciro nos dijo que de manera muy escueta que no era el lugar
ideal para hacerlo. ¿Por qué creerías? He visto un video tuyo donde decís que es el lugar indicado por el tema de los que entran de Occidente. ¿Nos podrías explicar un poco más? Lo que pasa es que existe la mala concepción de que, bueno, no es mala concepción, sí tiene su lógica, que en los lugares donde más se utiliza el teleférico son lugares accidentados. El teleférico tiene dos beneficios. Rápida implementación, se construye mucho más rápido que un metro y su costo es mucho más barato que el de un metro. ¿Eso qué quiere decir? Que el costo del billete para subirme en eso va a ser mucho más barato y recordemos que la población que usa transporte público es población que prefiere pagar un billete mucho más barato. Claro. Entre más caro sea el proyecto, más caro es el billete para montar. Entonces, en Ciudad de México utilizan el teleférico en áreas planas porque es más barato que el metro. Y porque hoy en día hacer metro en la ciudad de Guatemala tiene muchos retos. Para empezar, la ley de subsuelo. ¿Queremos un metro? Ok, aprobamos la ley de subsuelo. ¿Apoyarías una ley de subsuelo? Apoyaría, por supuesto, la ley de subsuelo, pero para empezar tenemos que crear esa ley y hoy necesitamos soluciones inmediatas. La acción es mejor que la inacción. Si hoy aprobamos Aerometro, en 10 días tienen que empezar por contrato a construirlo y a implementarlo. Entonces es mucho más rápido que ponernos de acuerdo en la ley de subsuelo, presentarla, que vaya a comisión, que la comisión le dé dictamen favorable, que pase las 3 lecturas en el Congreso, para entonces tal vez llevar por la mitad el proyecto de Aerometro y hoy necesitamos soluciones ya. Digo, también es que en el occidente del país es donde más carros ingresan a la ciudad de Guatemala. Entendamos algo del tráfico en la ciudad. Tenemos la misma infraestructura vial que hace muchos años. En el país hay un parque vehicular de 4,5 millones de vehículos. En la ciudad de Guatemala, que solo tiene 220 kilómetros cuadrados y el país tiene más de 100,000 kilómetros cuadrados, en la ciudad de Guatemala circulan diariamente 2,5 millones de vehículos. ¿Cómo no vamos a tener tránsito? Y de esos 2,5 millones, más de la mitad, más de 1,200,000 vehículos, vienen de los municipios y los departamentos alrededor de la ciudad. Únicamente del área de Occidente ingresan ahí más de 250,000 vehículos diarios. Por eso es que nosotros necesitamos que ese sea el primer tramo. Recordemos otro punto. El contrato ya está firmado. El proyecto ya está adjudicado. No estamos dando la certeza jurídica a los inversionistas y a las empresas que quieran invertir en estos sistemas de transporte porque tenemos eso parado. El día de mañana vamos a querer construir un metro y nadie va a querer ofertar. Porque si tuvimos parado más de 2 años el proyecto del Aerometro, ¿qué me garantiza a mí que como empresa voy a gastar en presentar la oferta, en hacer los estudios de prefactibilidad y factibilidad para que luego se pare mi inversión? Eso no es muy lógico. Claro, Armando, hay un tema que el que quiero entrar que forma parte de tu agenda legislativa que he visto en tus redes. Todos sabemos, y no es secreto, de que la Universidad San Carlos de Guatemala ya está, perdí la cuenta de cuántos días lleva cerrado. Más de un año. Más de un año. Y pues no hay vistas de que vayan a abrir al corto plazo ni al mediano plazo. Mientras tanto hay varios estudiantes que pues, se les está dando su derecho a la educación. Entre ellos, Armando ha propuesto la creación de más universidades públicas. Así es. Armando, contanos más de eso, por favor, que yo quiero saber, porque eso implica también una reforma constitucional, claro, definitivamente. Totalmente. Comentanos un poco más. Pues la idea nació justamente de platicar con un grupo de jóvenes, muchos de ellos egresados de la Universidad de San Carlos y algunos estudiantes actuales de la Universidad de San Carlos y de otras universidades. Y el tema fue justamente que inició la queja, ¿no? de que la universidad está cerrada, que los procesos burocráticos adentro de la universidad son muy lentos, que por qué aquí no teníamos más universidades públicas. Entonces ahí nace la idea. Les digo, miren, déjenme analizar cómo está la cosa y yo les cuento. Entonces resulta que la Universidad de San Carlos obviamente nace a partir de que, bueno, nace hace muchos años, pero que en la vía jurídica hoy en día es la Constitución de 1985. Claro. Y esa Constitución hace mención a la Universidad de San Carlos como la única universidad pública. Tiene la palabra única. Entonces, hay que hacer, como tú bien dijiste, una reforma constitucional que no es cosa del otro mundo. Hay que, junto a 10 diputados, colegas, de ser electo, hay que presentar la modificación que se intenta pasar. Pasa el proceso legislativo de ser aprobada por 2/3 partes del Congreso. Luego tiene que ir a una consulta popular que, para que no gastemos recursos, puede darse en la siguiente elección. Okay. Es decir, en las elecciones de 2027, ¿no? 27, sí, correcto. De 2027. 27. Ahí podemos decir que el pueblo elija, ¿quiere usted más universidades públicas? ¿Sí o no? Yo creo que nadie diría que no. Yo dudo que la población
se oponga a más oportunidades y a más educación pública. Yo dudo que diputados no quieran apoyar más educación y más oportunidades, ¿verdad? Pero luego lanzo un video que es bastante polémico, lo lanzo y si se dan cuenta es muy estratégico, lo lanzo el día viernes de Dolores, el día que es la huelga de Dolores. Entonces causa lo que se intentaba que causara, que la gente volteara a ver la propuesta y me dicen, es que ¿por qué no hablas de Mazariegos? Es que el problema es el rector. Entonces hago un segundo video y analizo los comentarios y los leo. Y a raíz de cientos de comentarios es que digo, y llegamos a una conclusión junto con un equipo de estudiantes y un equipo que está trabajando conmigo en la propuesta. El problema no es el rector. Puede ser ahorita el problema Mazariegos, que es ilegítimo y que fraude, lo que quieran. Antes el problema era Murphy País, antes el problema era Carlos Alvarado, antes el problema era el rector de turno. Y es porque la Universidad de San Carlos tiene poder político. Total. La Universidad de San Carlos ocupa puestos en juntas directivas del Estado. La Universidad de San Carlos tiene derecho a iniciativa de ley, que no la usan. La Universidad de San Carlos tiene puesto en comisiones de postulación. Me explico. Entonces la Universidad de San Carlos es un botín político. Y ahí digo, quitemos a la academia de la política. Despoliticemos la academia, regresemos a la academia, a la investigación, al estudio, a la formación de profesionales y saquémosla de la política, porque si no, siempre va a ser ese botín político. Y me dicen, es que el CACIF también lo tiene. Estoy totalmente de acuerdo. También hay que, el puesto que antes ocupaba el CACIF y el puesto que antes ocupaba la Universidad de San Carlos dentro de estas juntas directivas, tienen que salir. Pues no sé si salir, porque yo considero que la opinión de técnicos y la opinión del sector productivo del país es importante, pero el puesto de la academia, que lo elija toda la academia. ¿Por qué solo la San Carlos? Que ese puesto en juntas directivas puede ir un profesional de la Marroquín, de la Landívar, de la Galileo, de la Mariano Gálvez, de cualquier universidad y de la San Carlos, y que entre la academia elijan a su representante. Igualmente, dentro de la representación del grupo generador y de los empresarios, ¿no? ¿Por qué solo CACIF? Si está Cámara de Comercio, si están las demás gremiales de empresarios y las demás asociaciones empresariales que existen en el país, que entre todo ese grupo del sector productivo del país elijan a su representante más acorde a donde vaya a tener que ir a representar. Ok, totalmente de acuerdo, Armando, pero nos tenemos que ir a un corte. Así que antes del corte, tal vez producción me da un minutito nada más ahí para hacer una pequeña dinámica para que la gente te conozca un poquito más. ¿Te parece? Perfecto. La primera pregunta es, ¿qué libro le recomendarías a los jóvenes que te están escuchando? ¿Algún libro que te haya gustado? Puede ser de cualquier cosa. Yo no leo mucho. Ok. No es la lectura no es mi pasión. ¿Alguna película entonces? Pero un libro que leí 2 veces en las 2 maestrías que he estudiado es El arte de la guerra. Ah, ok. Les recomendaría leer El arte de la guerra. Así que usted busque El arte de la guerra ahí. ¿Alguna película que te guste? Una película. Que vos digas, es domingo, relax, me veo una mi película. Gladiador. Okay. No porque la haya visto recientemente, pero de muy joven y de niño la veía y me encantaba. Ok, no, buenísimo. ¿Qué música te gusta? Si vas de salida ahí o a campaña, ¿qué música pones en el carro? No escucho mucha música en el carro consumo podcast. Sí, okay. Escucho entrevistas. ¿Alguno que recomendés? El Banquillo. El Banquillo. Podemos escuchar El Banquillo. Escucho mucho a Joe Rogan. Ah, okay. A Joe Rogan y a Jordan Peterson. Son 2 personas que escucho mucho, pero donde sí escucho música es en el gimnasio cuando hago ejercicio y escucho desde electrónica hasta reggaetón y hasta Grupo Frontera. También, de todo. Buenísimo. Así que mientras usted ahí busca a Jordan Peterson, nosotros nos vamos a corte, pero no se pierdan porque volvemos con más. Porque los guatemaltecos merecemos la verdad, somos Red Informativa Nacional. Te llevamos todas las noticias, toda la información a través de Más TV. Bueno, y estamos de vuelta, estamos platicando la noche de hoy con Armando León, él es candidato a diputado por el Distrito Central. Ahí sí que recuerden, bueno, ¿qué le ha parecido a usted la entrevista? Mándenos ahí nuestros comentarios,
para poder saber y darle ahí, sí que Armando, lo que te quiera decir la gente con tus propuestas. Perfecto. Y nos habíamos quedado con el tema de la Universidad de San Carlos. Claro. Más universidades públicas. Hay una limitación al derecho de educación en cierta parte. No es lo mismo estar recibiendo clases en línea, donde vimos que algunos alumnos ahí lo sacan de la sesión y ahí les dicen un par de cositas, que usted ya ha visto videos por ahí, y que no se baja la calidad educativa. No es lo mismo que ir a las clases. Entonces, el tema de las universidades públicas, la gente de estar, bueno, yo quiero saber más, ¿cómo así que ya no solo en la San Carlos voy a poder estudiar? ¿Cómo está el rollo? Para que nos pueda seguir ampliando un poco. Y sobre todo el tema de despolitizarla, porque yo creo que esa es parte del génesis donde nace el problema de la academia en Guatemala. Así es. Que está totalmente politizada. Totalmente. No, y creo que dentro de las cosas, la gente tiene que entender que tenemos que empezar por darle la vía legal a que existan más universidades públicas, y eso es quitar la palabra única y modificar los artículos que permitan que existan más. Eso quiere decir que en los diferentes departamentos del país o municipios del país se pueden poner de acuerdo, incluso grupos económicos del país, ¿verdad? Agricultores, artesanos, grupos que se dediquen al turismo, en hacer su universidad para tecnificarse, capacitarse y profesionalizarse. ¿De dónde van a salir los recursos? Me dicen, dejemos a la San Carlos con su presupuesto. No lo queremos, que lo sigan teniendo, aunque mi propuesta inicialmente era, entre más estudiantes tenga la universidad, más recursos hay que darle, que sea una competencia sana. Lógico, también. Porque ¿dónde va a elegir el estudiante estudiar? En la mejor universidad, en la que mejor calidad educativa le dé. Y a esa universidad, por estar haciendo un buen trabajo, hay que dotarla de más recursos, ¿verdad? Entonces, no van a aparecer de la noche a la mañana. No estoy proponiendo que en 2 años vamos a tener la primera universidad pública, porque no depende de mí como diputado. Lo que depende de mí es darle vida jurídica a esa propuesta. Que exista la posibilidad de que eso sea una realidad. Únicamente eso. No estoy diciendo que van a haber más, que van a haber ya... Si el pueblo las quiere, las va a luchar. Si el pueblo las quiere, se va a organizar y las va a hacer realidad. Y el financiamiento puede venir por parte de algunas empresas. Se pueden dar vouchers universitarios. Se puede buscar cooperación internacional para este tema. Oportunidades, opciones son infinitas. Lo que se puede hacer solo con esa modificación a la Constitución. Buenísimo, Armando. ¿Le dirías al grupo parlamentario metropolitano que te apoye? Por supuesto, sería a los primeros que les iría a tocar la puerta. ¿Por qué? Porque recordemos que la única universidad, el campus más grande de la Universidad de San Carlos queda en la ciudad, en la zona 12. Recordemos cuando estaba abierto, no abandonado como está hoy en día, que da tristeza. Es como ver la serie de The Walking Dead. Está vacío, ¿verdad? Está cada centro universitario que entregan las personas que los tienen tomado, los entregan asquerosos, deteriorados. Hay señales de que han cometido, o sea, que han consumido licor, que han consumido drogas, de que ha sido un centro de vicio y ocio, y no un centro educativo, que era lo que se tenía y para lo que estaba destinado. Entonces, por supuesto, la primera puerta que tocaría para el tema del aerometro, para el tema de más universidades públicas, para el tema del agua, para el tema de más alianzas público-privadas, será del grupo parlamentario por la metrópoli. Armando, he visto en tu narrativa que propones el quitarte la camisa de valor unionista, el quedar electo y trabajar con el alcalde de turno de la ciudad, sea el que quede electo. Has mencionado. Aparte del aerómetro, ¿qué aspectos fundamentales trabajarías para el tema del tránsito? Y que no solo es cuestión del Congreso, habría que tocarle la puerta al presidente también. Totalmente. Porque los temas de ciudad no solo se pueden abordar de alcalde y diputados, ya tiene que estar inmiscuido el gobierno central para tema de presupuesto, planificación, etc. ¿Cuáles serían esas otras vías? Es que hay temas de nación. Los temas que tú mencionaste, el tema del agua, el tema del transporte, el tema de infraestructura vial son temas de nación. Okay. Entonces, todos los retos que tenemos como ciudad requieren del apoyo de los diputados y del apoyo del gobierno central. El tema de otra solución de transporte, que es el Metroriel, que va sobre la Atanasio Tzul hasta Centra Norte, que conectaría el norte y el sur de la ciudad utilizando la vía férrea, requiere del apoyo del Congreso y del gobierno central. Hay que apoyar, ahí va a haber una concesión inminentemente del servicio del tren. Hay que apoyar esa concesión y que se dé, por supuesto, que sea transparente, que sea en beneficio del pueblo y demás. La gente dice que no se ha estado haciendo nada.
que esa es una deuda, incluso creo que tú lo has dicho, que es una deuda política del alcalde Quiñones y que no cumplió. hay que explicar que sí se ha cumplido en lo que a la municipalidad le toca cumplir. Ha mantenido libre la vía, ha hecho los estudios que le tocaba hacer y todos los pasos a desnivel que hoy vemos sobre Atanasio Otzul y Petapa son precisamente para que Metroriel sea una realidad. Metroriel no podía funcionar sin esos pasos a desnivel porque entonces cada semáforo ibas a detener el tren. Entonces se tienen que eliminar los semáforos y esas intersecciones para que tenga una continuidad el recorrido del tren. Y luego es necesario que se haya terminado el puente de Belice 2. Porque si ahorita tratamos de pasar el tren sobre el puente de Las Vacas, se va a caer. Entonces, en el puente de Belice 2, en la panza del puente, en la parte de abajo, iría Metroriel. Entonces, hay que apoyar el tema del Metroriel. Otro tema para solucionar el problema del tránsito es que si nos damos cuenta, en el país, todos los libramientos de las ciudades problemáticas en cuanto a tránsito del país los ha hecho el gobierno central. El libramiento de Barberena, el libramiento de Chimaltenango, todos los libramientos los hace el gobierno central, porque es responsabilidad del gobierno central conectar a personas que vienen de municipios distintos y departamentos distintos. ¿Por qué cargarle eso al municipio que se ve afectado? Claro. Entonces lo vemos en Estados Unidos. Los libramientos en Estados Unidos se llaman interestatales, que si lo queremos ver de alguna manera son estas grandes carreteras que atraviesan ciudades y son hechas por el gobierno federal, que es lo mismo que el gobierno central. Aquí en Guatemala, la deuda del gobierno central y de los diputados es no apoyar que se haga la interconexión CA9 norte y sur, que es conectar a la gente de la costa sur con la gente que va hacia el norte, hacia la ruta del Atlántico, y la CA1 oriente y occidente, que es la carretera occidente, camino a la Antigua de San Lucas, digamos, y la carretera a Santa Rosa, Jutiapa y el oriente. Esas interconexiones son vitales. Hoy la gente que quiere pasar de un lado a otro tiene que atravesar la ciudad. Luego, a eso le tenemos que sumar el anillo metropolitano. Tenemos que tener ese anillo metropolitano que nos conecte. El gobierno central lo debe hacer. El Congreso lo debe apoyar. Y si no hay voluntad ahí, hay voluntad del lado privado. Hay que apoyar las alianzas público-privadas para que estos proyectos sean realidad. O que existan las dos vías, que exista la vía nacional y que exista la vía de alianza público-privada. Interesante porque definitivamente solo una municipalidad no tiene ni el recurso para empezar, ni la fuerza política para poder hacerlo. Y no tiene el recurso porque aquí viene otra propuesta. A ver, contanos. Una modificación al Código Municipal. El Código Municipal en el año 2010 fue modificado para que a una municipalidad se le prohíba endeudarse más de 4 años. Una municipalidad solo puede endeudarse 4 años del periodo de ese consejo municipal. En 4 años no se puede hacer nada. Claro. En 4 años no pagamos el nuevo relleno sanitario que necesita la ciudad con estándares internacionales para la captación de lixiviados y el tratamiento de la basura. En 4 años no pagamos un acueducto. En 4 años no pagamos un nuevo sistema de transporte. En 4 años, a duras penas, algunos de nosotros podemos pagar un vehículo. Claro. La municipalidad no va a pagar estos grandes proyectos en 4 años que toman son de miles 25, de millones 30, 40, 50 años pagarse. Tenemos que permitir que las municipalidades se endeuden acorde a su situación financiera, tal cual como te pasa a ti y me pasa a mí. O sea, ¿promoverías una reforma al Código Municipal para permitir mayor endeudamiento municipal? Porque hay cosas que al gobierno central o no le da tiempo, o no le da el interés, o no le da la gana de apoyar. O a los congresistas, como lo vemos hoy en día, que no les da la gana apoyar algunos temas municipales. Porque se olvidaron, ya se olvidaron de su distrito. Ese es el problema que tenemos Armando, hoy. tenemos 11 diputados distritales. 11, de la ciudad. De la ciudad. Uno de ellos unionista. Uno de ya ellos, no es unionista. Renunció. Una de valor, digamos. Entonces, ¿por qué no hemos visto las acciones que tú mencionas de parte de estos 11 legisladores? En el tema de la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, que es de la bancada Valor, ella se ha enfocado en el área educativa y ha gestionado el remozamiento de más de 20 escuelas en la ciudad de Guatemala. Ahí vemos el trabajo de una legisladora que se preocupó por su distrito, enfocada obviamente en el área de educación, otra temática. Que es válido completamente. Cada zapatero a tu zapato y cada diputado tiene que ir viendo su especialidad, digamos. Ella en el tema de educación ha apoyado el remozamiento y ha fiscalizado el tema de las escuelas. Pero aquí vemos que ha fiscalizado el remozamiento de escuelas, pero ella gestionó los fondos para que estas escuelas sean remozadas.
Aquí vemos diputados que únicamente están fiscalizando y no están gestionando fondos, no están gestionando obra, no gestionan proyectos, únicamente fiscalizan y bloquean. Yo te comentaba la analogía que eso es como que llegues a tu casa a fiscalizarle el gasto a tu mujer y no le has dado el gasto. Te va a decir, mire, aquí no ha dado usted nada, váyase. O sea, me explico. Entonces tenemos que fiscalizar, por supuesto, pero dar. O sea, tenemos que tener ese balance. Ok, yo fiscalizo lo que yo te estoy ayudando a hacer. Yo fiscalizo donde realmente hay cosas que fiscalizar, no andar buscando como que si es la Contraloría, el Ministerio Público, para entorpecer el trabajo municipal. Okay. ¿Verdad? Eso sería. Eso. ¿Pero crees que les ha faltado alguna voluntad a los de... Bueno, hay un partido que tiene 3 diputados, o tenía 3 y ahora tiene 2. Semilla tiene. Yo no he visto qué ha hecho Semilla. Te soy sincero. Entonces, ¿cómo fomentar a los diputados de la metrópoli? El pueblo les debe exigir. El pueblo les debe exigir. Los ciudadanos de la ciudad les debemos exigir a los diputados. Es lo que yo he hecho en un principio. Okay. Si les miren, no han hecho nada. Son inútiles. Tenemos a un Cristian Álvarez y a un Aldo Dávila que han fiscalizado el hospital de Quiché, el Instituto Regional de Zacapa, y han ido por todo el país y se han olvidado de la ciudad. Su distrito. Y solo, bueno, cuando fiscalizan aquí, si fiscalizan un cepo, háganme el favor. Hay videos de Cristian Álvarez que está cuestionando que le hayan puesto el cepo a alguien. Ese es el trabajo del diputado. O que anden con una regla midiendo la capa, la cinta asfáltica que se aplicó en algún lugar. Para empezar, la cinta asfáltica no se mide con una regla. Okay. Ni con un metro. Yo se lo pregunté a un ingeniero civil porque le dije que tal vez yo soy el burro, ¿va? Okay. Al parecer los burros son otros. Entonces, no se mide así. Y ahí vemos videos donde están estos diputados midiendo la carpeta asfáltica con una regla. Eso es no tener seriedad, eso es querer manipular a la población, eso es no hacer su trabajo para lo que fueron electos. Tú bien lo dijiste, un diputado debe de fiscalizar, pero fiscalizar lo podemos hacer varios. Tú como sociedad civil, tú como ciudadano, la prensa, el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas fiscalizan. Mediar, intermediar y gestionar obra para tu distrito, eso lo puedes hacer tú. Lo puede hacer un COCODE, lo puede hacer un Comité Único de Barrio. Hay varias instituciones o instancias que pueden tener ese trabajo de intermediación, pero es muy importante en el diputado. El diputado es el único que puede legislar o deslegislar, claro, de así serlo. Es el único, nadie más lo puede hacer. ¿Cuál será la prioridad de un diputado? Obviamente es la que solo él puede hacer y no la están haciendo. Legislar es pasar el proyecto de Aerometro. Legislar es modificar el código municipal para que se puedan endeudar más las municipalidades y tengan más recursos. ¿Cuántos candidatos has tenido aquí que te han hablado de un metro? ¿O cuántos has oído hablar del tema del metro? Es que yo voy a hacer el metro. Solo alcaldes. Bueno, alcaldes, ¿cuántos? 2. ¿Te hablaron de la ley de subsuelos? No, ninguno. No es viable entonces. No se puede hacer el metro porque no hay ley de subsuelos. Armando. Y te sumo otra. Sí. No tenemos cloacas. Okay. Eso es un dato técnico que muchos desconocen. Cuando tú haces un metro, es bajo tierra. El agua usualmente busca el desnivel. Si tú no tienes un sistema de bombeo eficiente, que lo haría carísimo, o cloacas para donde se vaya toda esa agua, se van a inundar los metros de la ciudad si los hacemos solo así. Tú vas a Madrid y Madrid es seco, es un secarral, es un desierto. Y pocas veces llueve en grandes cantidades de lluvia. Cuando llueve en Madrid se inunda el metro porque no estaba preparado para recibir esa cantidad de agua. Ah, ok. Entonces ese sería otro camote. Y eso hace el metro en Guatemala muy caro porque tenés que o hacer la cloaca donde se va a ir a drenar toda esa agua o le metes unos sistemas de bombeo carísimos, aparte de la estructura que necesita el metro porque somos un país sísmico. No es lo mismo hacer un metro aquí que hacerlo en Madrid donde no tiembla. Okay. ¿Me explico? Y que es muy caro. Okay. Entonces, eso lo reflejas en el costo del billete que le toca que pagar a cada usuario. Armando, un tema que tenemos que hablar, lo vi parte de la agenda legislativa de Valor Unionista y es respecto al tema económico. Okay. Y tú en tu experiencia como empresario que nos has contado, trayectoria con tus padres y las que has fundado tú, ¿cómo generar ese ambiente económico desde un punto de vista legislativo para que haya más emprendedores, más empresarios, que el pequeño empresario pueda ser un mediano empresario? Y esa transición para que sea una evolución económica, ¿cómo podemos hacer eso desde el Congreso? ¿Qué implicaría bajar impuestos, crear una ley específica? ¿Cómo Armando León gestionaría eso? Mira, qué bueno que lo dijiste porque lo dijiste desde el Congreso, ¿verdad? Hay otras instancias que les toca jugar su papel. El Ejecutivo y el Judicial tienen que dar la certeza jurídica y el Ministerio Público, que aquí se cumplen las reglas y quien no las cumple paga.
Entonces tenemos que tener certeza jurídica, tenemos que tener seguridad, tenemos que tener también todo lo que tú dijiste, que es un paquete fiscal, un paquete de incentivos para estas empresas nuevas, para las empresas pequeñas y medianas. Nosotros no queremos que las pequeñas y medianas empresas se queden en pequeñas y medianas empresas. Queremos que esas pequeñas y medianas empresas, las que tengan la capacidad, la habilidad y la creatividad, crezcan a grandes empresas y generen mucho empleo. Pero para eso tenemos que ser un país competitivo a nivel regional. ¿Cómo somos un país competitivo? Tenemos que ser más atractivos que el vecino. ¿Cómo somos más atractivos que el vecino? Pagando menos impuestos, teniendo mano de obra calificada. Me explico, teniendo parques y desarrollos industriales que nosotros abramos las puertas, digamos, a todos los países que quieran venir a invertir en el país, aquí lo pueden venir a hacer, aquí van a tener ciertas exenciones fiscales, aquí les vamos a facilitar las licencias de construcción, aquí les vamos a facilitar las licencias de operación. Es el caso muy puntual de lo que hoy vemos en México. México se está volviendo en un centro de manufactura regional y mundial. Muchas empresas salieron de China, empresas de Estados Unidos manufactureras salieron de China y se están instalando en México. Hoy vemos a Tesla que está en... Hoy vemos a Tesla que está en Nuevo León, en Monterrey, y la mayor cantidad de manufactura está en Nuevo León y en Monterrey. Vemos cómo mismo Tesla sale de Los Ángeles y se va a Texas porque el mismo tiempo que le llevaba a hacer una licencia para operar en Los Ángeles fue el tiempo que se tardó en construir la planta en Texas. Entonces se fue a donde le hacen las cosas y la vida más fáciles, Total. Donde sus costos operativos son menores, donde sus costos fijos son menores. Entonces tenemos que volvernos atractivos y competitivos a nivel regional. Armando, ¿apoyarías la ley de competencia? Por supuesto, la ley de competencias es parte de tener reglas claras, es parte de tener certeza jurídica y la ley de competencias es algo que se tiene que aprobar en el país. No tanto para el beneficio del empresario, que entra un beneficio ahí, pero para el beneficio de la población en general, porque vamos a lograr reducir precios, vamos a lograr que exista una competencia real entre los productores y entre los vendedores de ciertos productos y no una colusión como actualmente lo vemos. ¿Me explico? No es normal que uno vaya al supermercado y todos los huevos cuesten lo mismo, que todas las leches cuesten lo mismo. Que la gasolina... Ahí hay alguien que se está poniendo de acuerdo y eso es lo que tenemos que llegar a romper. No es posible que las medicinas todas cuesten lo mismo. Tienes una genérica que cuesta casi lo mismo que la de marca. Eso no puede ser. Vamos a reducir el precio de los medicamentos apoyando las propuestas de Sur y Ríos. Vamos a reducir los impuestos apoyando la ley de Sur y Ríos, eliminando el ISR para primeras empresas durante sus primeros años. Se ha hablado de eliminar el ISO, se ha hablado incluso de atraer capitales que presten dinero a bajas tasas de interés a pequeños y medianos empresarios que estén empezando. Ok, buenísimo, Armando. Estamos casi llegando al final del programa, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué apoyar a Sur y Ríos y a Ricardo Quiñones? Uno para la presidencia y otro para la vicepresidenta. ¿Por qué Armando encaja ahí? Creo que he entendido muy bien cuál es la visión de ambos y realmente el pueblo tiene que entender que esta alianza es una alianza que casi que se hizo para la ciudad y por la ciudad. Necesitamos tener un gobierno central que apoye el desarrollo local y necesitamos tener un gobierno local que sepa qué hacer. Son pocos, sino 2 o máximo 3 los candidatos a alcalde que hoy se postulan que saben qué hacer por la ciudad. Pero les puedo decir que el que mejor sabe qué hacer es el alcalde Quiñones. Y no porque el alcalde Quiñones lo sepa todo, sino por el equipo de trabajo que hay detrás del alcalde Quiñones, que es el equipo de trabajo de la Municipalidad de Guatemala. Son técnicos y profesionales que realmente tienen las soluciones y saben las soluciones a los problemas que hoy tiene la ciudad, pero que no han tenido ese apoyo en el legislativo, ese apoyo en el gobierno central. Están solos y no pueden seguir solos. Hay que apoyar las iniciativas municipales, hay que apoyar los proyectos municipales que nos van a beneficiar a todos, no solo como ciudad de Guatemala, como país. Todos estos grandes proyectos van a generar empleo, van a generar muchas fuentes de trabajo, porque hay que construir mucha infraestructura y esto va a llamar mucho empleo. Y también el proyecto de Sur y Ríos es un proyecto serio, es un proyecto con conocimiento técnico. La mayor cantidad de personas que ocupamos puestos a elección popular tenemos conocimiento previo en el Estado, tenemos ese conocimiento técnico y ese conocimiento profesional que va a respaldar nuestro trabajo.
Ok, buenísimo. Solo le pregunto a producción si me da tiempo, o me voy a corte. Bueno, vamos a ir a corte para regresar con la última dinámica y así terminamos, ¿te parece? Así que usted no se despegue, búsquenos ahí en las redes sociales, aquí van a aparecer las de Armando para que pueda ver ahí los videos polémicos de los que él ha mencionado y a lo mejor lo convence, quién sabe. No se despegue, volvemos en breve. Gracias. Soy Gena Ramírez y te acompaño los días lunes y viernes a las 7 de la noche con lo más emocionante del deporte nacional e internacional en escenario deportivo por Más TV, un canal que suma. Bueno, y estamos de vuelta entrando a la última parte. Yo sé que usted decía, bueno, ¿y en qué momento van a empezar a hacer esa dinámica para ver un poco cómo piensa Armando de León, qué apoyaría, qué no apoyaría y qué piensa determinadas personas? Pero no nos vamos a despedir sin antes hacer esto. Así que vamos, Armando, vamos a hacer dos pequeñas dinámicas. La primera, yo te voy a decir algunas propuestas, si vos me decís si estás a favor o en contra al momento de estar en el Congreso de la República, si votarías a favor o en contra, o algunas son de convicción propia. ¿Te parece? Perfecto. Va. Empiezo yo con aborto. En contra. En contra. Ideología de género. En contra. Matrimonio igualitario. Se puede discutir. Se puede discutir, ¿ok? Pena de muerte. ¿La apoyarías en contra? A favor. Pasás. A favor. ¿Por qué estarías a favor, digamos? Porque estoy a favor de la vida, estoy a favor de la pena de muerte. Ok. Armando, hay un tema ahí de la elección de cortes, entrampado. ¿Apoyarías esto desde un inicio o esperarías un poco Que después? se elijan las cortes. ¿Quién lo entrampó? ¿Por qué están entrampadas? ¿Por qué están Los que entrampadas? hoy alegan el entrampamiento de la elección de cortes es porque hubo un amparo promovido por el mismo sector que hoy alega que las cortes no se están eligiendo. Las Ok. cortes deben de elegirse en cuanto antes. Nuevamente, falta de voluntad política. Ok. Reelección presidencial. Es un tema constitucional que la Constitución prohíbe y está dentro de los artículos constitucionales que no pueden ser modificados, ¿o me equivoco? Sí, no, completamente. Entonces, no Bajo hay. una visión de un país en el que se pueda, ¿estarías a favor o en contra? Apoyaría la reelección de un Apoyaría. presidente, claro. Va, ahora voy un poco al contrario. ¿Apoyarías cierta limitación de periodo de reelección para diputados y alcaldes? No, No. no. Ok. Listas. Eso, quien los castiga es el pueblo. Ok. ¿Listas abiertas? Las apoyaría. ¿Los distritos electorales pequeños los apoyarías? También. Ok, perfecto. Ahora vamos a ir con otra dinámica en la que yo te voy a dar un nombre de personas, instituciones, y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Solo que usted sabe cuál es la regla, que si yo te digo Armando León, no me puedes decir candidato a diputado. Si te digo Donald Trump, no me puedes decir presidente de Estados Unidos, sino que Ok. lo que se te venga, lo que querrás decir. ¿Te parece? Ok. Va, empiezo con Suri Ríos, Presidenta. Alejandro Yamatei, El padre de un amigo mío del colegio. ok. Voy con Consuelo Porras. ¿Qué te parece, Consuelo Porras? ¿Qué opinas de él? Capaz. Capaz. Congreso de la República, Armando. Entrampado. Municipalidad de Guatemala. Un reto. Ricardo Quiñones. Ricardo Quiñones. Un muy buen líder. Álvaro Arzú Irigoyen, exalcalde. Una leyenda. Una leyenda. Ahora voy con Álvaro Arzú Jr., diputado. En camino a una leyenda. Ok. Voy con Sebastián Ciero. Un alcalde que está dando muy buenos resultados a su distrito. Yéndonos un poco de las cosas presidenciales, Sandra Torres. La vieja política. Carlos Pineda. Incapaz. Incapaz. Termino con esta. Bueno, te voy a dar otras más. Armando León. Luchador. Distrito Guatemala. Mucho trabajo. Ok. Bueno, Armando, tenés ahí un minuto para poder dirigirte al votante capitalino, a los jóvenes, para poder expresarle el mensaje que querrás para llamar al voto. Así que las cámaras son tuyas para que puedas dirigirte a ellos. Pues ciudadanos de la ciudad de Guatemala, valga la redundancia, el 25 de junio tienen un gran reto en sus manos. Tienen que entender que esta elección no es una elección típica. En esta elección se juega el futuro no solo del país, más aún el futuro de la ciudad de Guatemala. Todos los problemas de la ciudad de Guatemala
tienen que ser solucionados y necesitan del apoyo del Congreso de la República y del organismo ejecutivo. Las municipalidades ya no pueden solas. Se necesita el trabajo conjunto de las municipalidades del sector metropolitano y de los diputados del Distrito Central y del Departamento de Guatemala, como también del organismo ejecutivo, para que puedan ser solucionadas. Voten por quien más los convenzca, pero apoyen todo el proyecto electoral de esa persona. Si van a votar por un partido para presidente, vótenlo para alcalde y vótenlo para diputados. Porque si nos cuesta ponernos de acuerdo en casa muchas veces, imagínese poner de acuerdo al alcalde de un partido, al presidente de otro partido y a diputados de otros partidos. Eso es prácticamente imposible y eso es lo que nos ha tenido entrampados en este subdesarrollo que tenemos. Vote por los candidatos que sean consecuentes y que sean coherentes con su propuesta, que su manera de pensar sea la misma que su manera de sentir, su manera de hablar y su manera de actuar. Muchas gracias. Armando, muchas gracias por estar en el banquillo. Muchas gracias. No fue tan acribillado, ¿ya viste? La próxima tal vez va a ser un poco más movida. Porque si quedas electo te vamos a acribillar. Perfecto, genial, buenísimo. muchas gracias. A ustedes muchas gracias por permitirnos llegar a su casa nuevamente. Recuerden escribirnos en las redes sociales, seguirnos. ¿Cómo estás en tus redes, Armando? Armando León GT, en todas. En todas. Twitter, Twitter, Instagram, TikTok y Facebook. Sí. Okay, Armando perfecto. León GT. Bueno, van a estar apareciendo acá en pantalla. Y bueno, usted y yo tenemos una cita para la próxima edición del Banquillo donde seguiremos platicando de todos estos temas. Y recuerden que este 25 de junio, usted y yo tenemos una cita con la historia y con nuestra patria. Que pase una muy buena noche. Que descanse.